producción. Gerardo, qué bueno que estés en la línea para explicarnos sobre estos dos puntos que tienen preocupados a ustedes los legisladores. Hola David, ¿cómo estás? Un saludo para ti, todo tu auditorio. Gerardo, básicamente en este comunicado plantean dos temas, vamos a dividirlos. El primero tiene que ver con la desincorporación de activos del preponderante en el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué no comenzamos con ese? Así es. Mira, como tú sabes, la reforma constitucional estableció una serie de disposiciones que obligaban al Instituto Federal de Telecomunicaciones a determinar la presencia de agentes preponderantes tanto en el sector de telecomunicaciones como en el de radiodifusión. Se estableció un criterio muy claro de cómo debía medirse o determinarse esa preponderancia, y básicamente lo que se buscaba era controlar la excesiva concentración que había en ambos sectores en nuestro país. Eso en teoría pues le daba herramientas a su vez al instituto para que les impusiera obligaciones específicas pues para tratar de acotar ese poder que se deriva de pues esa elevada concentración o esa gran participación de mercado que tienen esos preponderantes en cada uno de los sectores. Al mismo tiempo, cuando se discutió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues se consideró la posibilidad de que uno de los preponderantes, en el caso de telecomunicaciones, que es un caso que de hecho, digamos, podría tener precedentes en la doctrina internacional, se previó la posibilidad de que ese preponderante tuviera la voluntad unilateral de presentar un plan ante el regulador, pues para tratar de situarse en un supuesto que lo deje de que deje de considerarlo como un agente preponderante. Hasta ahí yo creo que estamos bien, Gerardo. O sea, hasta ahí yo creo que está muy bien que por cualquiera de las dos vías se llegara a que no tuviera la mitad más uno de un mercado relevante. ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza que justamente para prever esa posibilidad, el artículo 12º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé yo te diría un procedimiento muy claro de cómo debe actuar, por un lado, ese agente preponderante, pero por otro lado, el órgano regulador, para en su momento evaluar la solicitud de desincorporación de activos, como se le considera ahí en ese artículo transitorio. Ahora bien, para que tú puedas, y bueno, obviamente al valorar ese plan de desincorporación, lo que el Congreso le dice al Instituto Federal de Telecomunicaciones es lo que tienes que hacer por encima de todo es asegurarte antes de aprobar ese plan que el plan garantiza competencia efectiva en el sector de telecomunicaciones. Al hablar de garantizar competencia efectiva, de manera indirecta estamos vinculando este artículo transitorio con otra serie de disposiciones tanto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como con la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que hace a la necesaria definición de mercados relevantes. Si tú no defines mercados relevantes, tú no puedes estar en condiciones de decir que sí hay efectiva o no hay competencia efectiva. Entendámonos bien, no existe desde el punto de vista de ustedes, los legisladores, una definición clara de mercados relevantes. No, hoy en día no, y te voy a decir dónde está la primera que yo llamaría falla o desviación del instituto respecto a ese tema de los mercados relevantes. Otro artículo transitorio muy importante, que es el 39º transitorio de esta misma ley, obligaba al instituto a iniciar a los 30 días de la vigencia de esta ley, es decir, a mediados de septiembre, tenía que iniciar una investigación para determinar la presencia de agentes con poder sustancial en los mercados relevantes del sector telecomunicaciones y de la radiodifusión, que es un poco lo que señalamos en el escrito que comentas. El instituto, de hecho los comisionados cuando van al Senado a comparecer para hablar de su primer año de actividades, nos reportan ese día que ya iniciaron las investigaciones previstas en ese artículo 39º transitorio, pero nos dicen que básicamente el mercado que están investigando es el de audio y video asociado. Cuando ese artículo que te acabo de citar, el 39º, lo que dice es que este es uno de los tantos mercados que deben investigar, no es el único. Ahora, para todos los demás mercados,
tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, la Ley Federal de Competencia Económica también prevé que para que tú determines mercados relevantes, debes publicar los criterios que vas a utilizar justamente para decir cuándo hay un mercado relevante o no, ¿no? Entonces, y esos criterios deben ser sometidos a consulta pública. El instituto no ha hecho, ni siquiera ha publicado cuáles son los mercados relevantes, suponiendo que se hubiera excedido en su interpretación y que se hubiera ido por la libre y que dijera, bueno, no voy a hacer consulta pública, pero esta es la lista de mercados relevantes que estoy investigando. Ni siquiera ha publicado una lista de mercados relevantes y bueno, mucho menos. O sea, eso, perdón que te interrumpa, eso nos está llevando al extremo de que no sabemos ni si los que hoy son considerados preponderantes, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, realmente lo son, y el impacto que esto puede tener para nuevos entrantes. Por ejemplo, en materia de radiodifusión, sí implica, por ejemplo, la licitación de televisión abierta. Mira, yo no diría eso, te voy a decir por qué. La Constitución es muy clara en definir cuándo hay un preponderante, eso sí está claro. El problema surge cuando un preponderante, por ejemplo, inicia un procedimiento, un plan para dejar de ser preponderante, justamente para evitar una serie de obligaciones que se le impusieron, pues también el órgano regulador debe vigilar que cuando deje de ser preponderante, no se coloque este agente en una situación que lo califique como agente con poder sustancial, porque a lo mejor ya no sería un agente con poder en todos los mercados del sector, pero posiblemente pueda seguir siendo un agente con poder sustancial quizá en la mitad de los mercados, por decirlo de alguna manera. Entonces tú no puedes dejar ir a ese agente sin una regulación específica también. Entonces el riesgo que hay es que el instituto se vea obligado a analizar un plan de desincorporación del preponderante sin saber cuáles son los mercados relevantes que tiene que estudiar que van a ser afectados por esa desincorporación. Entonces, ¿Qué le piden ustedes al Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gerardo? Le estamos pidiendo que, pues, primero que haga lo que tiene que hacer, aunque sea ya a destiempo, que es hacer las consultas públicas sobre los criterios para definir los mercados relevantes, porque a eso lo obliga el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica. Está obligado, o sea, no hay manera de que interprete que en este caso no lo tenía que hacer y en otro caso sí. En el caso específico de los criterios para determinar mercados relevantes, estaba obligado a hacer consultas públicas. No las ha hecho y está corriendo el plazo en el cual se supone que ya está investigando poder sustancial en varios mercados relevantes. Entonces, lo más grave de esto es que yo te diría, por ejemplo, en un intercambio de comentarios en Twitter, una de las comisionadas del instituto me dice que ellos tampoco pueden saber cuál es el estado de esa investigación porque está en manos de una autoridad que tiene autonomía dentro del propio instituto, lo cual es cierto, pero eso no debería estar ocurriendo porque el pleno del instituto debió haber definido antes los mercados relevantes y no lo hizo. Entonces le estamos pidiendo que se pongan a trabajar en las cosas que los obligaba la ley, en los plazos que los obliga la ley, y que tenemos pues la convicción de que no están haciendo bien su trabajo, ¿no? Eso es por lo que hace el tema de los mercados relevantes, y en el mismo escrito pues les hacemos referencia al tema de la portabilidad. Que ahí ya son sobre decisiones tomadas y una interpretación que yo creo que a nadie, a los usuarios, quizá a alguien, alguna empresa del sector de las telecomunicaciones le gustó, pero al final del día no se cumple el principio, que es una herramienta fundamental de la portabilidad en menos de 24 horas. Así es. Mira, el instituto interpretó que podía publicar las reglas dentro de los 60 días hábiles a partir de que entró en vigor la ley, y que pues el Congreso le había dado una facultad para poner en un transitorio cuándo entrarían en vigor esas reglas. Puso 90 días, pero pudo haber puesto 365 días. O sea, ahí usó una facultad discrecional que el Congreso no le dio. Y bueno, pues se pone, en primer lugar se anula el goce de los derechos de los usuarios desde el primer día en que debió haber entrado en vigor esta disposición. Y por ejemplo, yo te
te diría que a raíz de que el instituto empieza a escuchar opiniones críticas sobre su plan de los 90 días, modifica el proyecto de reglas que va a votar y le hace una serie de ajustes transitorios para que de aquí a los 90 días, digamos, darle un poquito de atole con el dedo a los usuarios diciéndoles, mira, sí voy a cumplir con lo que me exige el Congreso, que es que tú tengas portabilidad numérica con 2 requisitos en teoría, que es el de que tú te identifiques y que solicites que lo manifiestes o que manifiestes tu voluntad. Esos son los únicos 2 requisitos que el Congreso puso en la ley. No puede haber ni un solo requisito adicional. Y sin embargo, y bueno, el instituto, para justificar su inacción en cuanto a garantizar la portabilidad en 24 horas a partir del 6 o 7 de noviembre, lo que hace fue, y por eso me refiero a tole con el dedo, dice, bueno, voy a bajar el plazo de que hay vigente hasta el día de hoy, que era de 13 días hábiles, a 3 días hábiles con solo 2 requisitos, que es el que presentes tu identificación y que manifiestes tu voluntad. En el caso de telefonía móvil... Y perdón, aquí sí, pues me está acabando el tiempo. Se acabó entonces la luna de miel. ¿Qué le están pidiendo ustedes, que son quienes hicieron la ley, quienes conocen el espíritu, al Instituto Federal de Telecomunicaciones? Pues le estamos pidiendo primero que se conduzca de acuerdo al espíritu y a la letra, tanto de la Constitución como del nuevo marco legal vigente, y que, pues, por ejemplo, que lleve a cabo todas las consultas públicas que sean necesarias para poder tomar decisiones eficaces que garanticen a los usuarios que va a haber competencia efectiva en ambos sectores. Y en el caso de la portabilidad, pues le estamos pidiendo cuentas claras de por qué actuaron de esa manera. Les estamos haciendo un señalamiento de que efectivamente están incumpliendo lo previsto en la ley y que desde nuestro punto de vista, en primer lugar, no nos convencen con lo que nos han explicado en reuniones anteriores, y 2, pues que están incurriendo en una falta grave, lo cual es sumamente preocupante, ¿no? Yo te diría, desde mi punto de vista y en mi experiencia como legislador, que en efecto es un escrito del cual yo creo que no puedes tener referencia en el pasado, por la dureza con que se dirige a un ente gubernamental, y me parece que, bueno, el Senado está actuando de manera responsable, porque efectivamente nosotros participamos en el diseño y aprobación de este marco legal, y pues tenemos que velar para que se cumpla todo lo que está previsto ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.